Finlandia. 36% de probabilidades de ganar esta edición de Eurovisión 2026. Yo no he escuchado la canción ni he visto la puesta en escena. ¿Será que el hype vale la pena o Europa se está equivocando? Definitivamente lo que me trajo al mundo de Eurovisión es la musicalidad. Llevo años siguiendo el concurso y siempre me sorprendo con la mezcla de sonidos y ritmos que cada uno de los artistas que participan le imprimen a cada una de las ediciones y sobre todo las puestas en escena. Ustedes sabrán que las puestas en escena han cambiado a lo largo de los años. Ahora se han convertido en un punto súper importante, medular diría yo, en cada una de las presentaciones de los artistas que participan en Eurovisión. Así que, ¿qué les parece si bajo esta dinámica analizamos todas las canciones que van a participar en esta edición de Eurovisión 2026, comenzando con Finlandia? Ok, pues aquí comienza mi viaje de Eurovisión 2026. Miten tunteet vois jäädyttää? Sä oot. Samas illas, savuilmas, etin ihmisjoukost sun. Puhut muille, sun tuttuille, oot ku et ees tuntis muu. Vähän outoa, et sä kato mua silmiin, kun viime yönä et saanut must käsiä irti. Vaik saan sul tuntuu, niin se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi häipyt. Perdón que le pare aquí, soy completamente nuevo en esto de video reacciones. Voy a procurar parar lo menos posible, siempre y cuando me lo permita YouTube, por temas de derechos de autor. Pero bueno, me gusta lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Creo que esta propuesta de Finlandia tiene potencial en esto que estamos viendo. La canción se llama Liekinhaitin. Obviamente no hablo finlandés o finés, creo que así se dice. Ustedes díganme en los comentarios. Y la canción es de Linda Lampenius y Pete Parkkonen. Obviamente me imagino que Pete es el que está cantando. Y Linda es la que va a entrar ahora con el violín, que de hecho ya estamos escuchando varios matices de violín al inicio de la canción. Y vamos a continuar a ver qué nos trae Finlandia. Bueno, pues esta es de las pocas veces que les puedo decir que estoy de acuerdo con el hype y con las casas de apuestas. Por lo que estoy escuchando, no he escuchado ninguna de las otras canciones. Es lo único que he escuchado hasta el momento. Me gusta el drama. Este tipo de canciones donde mezclan mucha intensidad, mucho drama. Son canciones que a mí me encantan en lo particular en Eurovisión y esta al parecer va por ese camino. La puesta en escena, me encanta cómo la audiencia con las luces de las pulseras que se les da en los conciertos está participando de alguna manera en la puesta en escena. Ok, la canción se llama Lanzallamas en español. Vamos a ver cómo nos sorprenden con este tema. Voiko ihminen kuolla kiimatta? Aina kun ollaan ihoa vasten, mä saan sut palavan noja kolmannen asti. Oh dear Lord, saako viel yhden kasteen, kun syntiä taas teen? Ois viisaampi häipyttää, mut tulen vieläkin
Ok, creo que ha de venir una parte súper épica de la canción. Estoy pensando en muchas cosas porque no se parece absolutamente en nada a lo que nos trajo Finlandia el año pasado con Erika Wigman. Y para nada se parece a lo que Käärijä presentó hace algunos años, que es donde de alguna manera Finlandia despuntó en el ojo de la audiencia. Em, Fíjate que esta canción tiene como unos tonos de artistas finlandeses que a mí me encantan en lo particular. Es un sonido muy como urbano finlandés, o sea, es el término que yo le estoy dando, pero son canciones, deberían de escucharlos si tienen la oportunidad de escuchar a Mirela, por ejemplo, o Isaac Elliot, Ati, ATHI, que mezclan como R&B, pop, sonidos como muy urbanos, pero siempre con esta identidad que es muy característica de la música finlandesa. Y esta canción, particularmente, además del drama, trae esos detalles. Wow, me encantó. Me gustó mucho lo que está presentando Finlandia este año. De verdad que ya empiezo a emocionarme por Eurovisión. Ya falta muy poco. eh, y creo que comenzamos con el pie derecho. Vale mucho la pena lo que Finlandia está presentando. Sí, de verdad que no quiero todavía como extra emocionarme porque me falta escuchar 34 canciones y sí soy bastante quisquilloso al momento de elegir mis favoritas porque no me fijo mucho en el tema de los datos o las casas de apuestas, aunque ahorita lo esté haciendo de esta manera para ver cómo está el hype. Pero lo que les puedo decir es que Finlandia no ha decepcionado, al menos en mi particular punto de vista, no decepciona este año. Eh, Creo que Pete hubiera funcionado bastante bien él solo. Qué bueno que le acompaña la violinista Linda, eh, pero creo que él como solista hubiera funcionado. Y la puesta en escena está bastante dramática. Quiero ver qué van a presentar Eurovisión, porque normalmente los países hacen ciertos cambios, ¿no? En sus presentaciones nacionales y lo que llevan a Eurovisión. Porque sí, aunque está padrísimo el manejo de cámaras y luces, sí está como un poco predecible a lo que hemos visto anteriormente, pero musicalmente hablando la canción está de más. La canción es muy buena, es bastante interesante, pero yo quiero saber qué piensan ustedes. Este es mi primer video. De verdad que todos los comentarios, todas las sugerencias que me quieran hacer son bienvenidas. Es la primera vez que yo hago esto. Discúlpenme si todavía no me comporto de la manera más orgánica que pudiera ser, porque es la primera vez que hago esto. A pesar que tengo el conocimiento sobre el tema, es algo que cuesta trabajo empezar. Así que muchísimas gracias por ver esta primer video reacción a Eurovisión 2026 y nos vemos por acá. Si te gustó lo que acabas de presenciar conmigo, nos estamos viendo todavía con 34 canciones más.